Feliz día, hermanos en Cristo Jesús, paz y bien para todos, para ti, para tu familia, para todos los que quieres. Bienvenidos a este espacio con nosotros en donde vamos a reflexionar la palabra de Dios, y si la vamos a reflexionar es para tener la firme intención de ponerla en práctica, y así podemos o podríamos ver las bendiciones de Cristo Jesús. Porque si no la ponemos en práctica, no nos vamos a dar cuenta si es verdad lo que Jesús nos dice en su palabra. Entonces, de esto se trata, de compartir entre nosotros mismos la palabra de Dios, porque es Jesús el que nos enseña, pero de ponerla en práctica. Así es que vamos a decirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine para hacer todo esto que queremos y que Dios quiere. Entonces vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, llénanos con el fuego de tu amor, de tu gracia, y danos el entendimiento, el conocimiento de Dios Trino y Uno en estas sagradas escrituras que vamos a meditar hoy en este día. Y sobre todo, danos la gracia para poner en práctica esta bendita palabra de Dios. Amén. Amén. Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: Amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién, sino solo Dios, puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir: ¿se te perdonan tus pecados? ¿O levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente, en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Y sí que es una maravilla, ¿verdad? Es una maravilla y es una bendición muy, 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 muy grande el tener amigos, el tener conocidos como estos hombres que llevan a ese paralítico ante Jesús, hacen todo lo posible que pueden hacer ellos para que Dios haga lo imposible que a lo mejor ni siquiera los doctores pueden realizar. Ellos superaron los obstáculos. Dice la palabra de Dios que la gente que estaba ahí, toda la muchedumbre se los impedía para llegar ante los pies de Jesús y llevarles a ese hombre paralítico. Entonces, pongámonos a meditar hoy en día, si somos parte de esa muchedumbre que les impide el paso a las personas para llegar a los pies de Jesús, a los más necesitados de la misericordia de Jesús, o queremos ser parte de las personas que llevan a otros más necesitados que nosotros a los pies de Jesús. Ajá. Y fíjate que es muy importante para nosotros poder llevar a otras personas a los pies de Jesús. Primero tenemos que tener, yo me admiro como Jesús se admiró de la fe de estos hombres, como dices tú, porque a veces nosotros pedimos, ¿cuánta gente no nos pide oración? Y la tenemos que hacer en el momento, porque se nos pasa, porque se nos olvida. Y tenemos que hacerla precisamente con esa fe, pedirle al Señor siempre y a cada momento: Señor, aumenta nuestra fe, porque si no, ¿cómo vamos a poder hacer que
que los demás vayan a los pies de Jesús. No lo como dices podemos, tú. se nos haría muy difícil, porque yo pensando en estos hombres que llevan a ese paralítico, yo digo, lo bueno es de que ellos lo llevan ante Jesús. Ellos saben, Ujú, se dan cuenta que Jesús puede hacer algo por ese paralítico. ujú, Porque si yo tengo mi refrigerador descompuesto, yo lo voy a llevar al que sabe componer refrigeradores. Si tengo mi carro descompuesto, lo voy a llevar al mecánico o a quien yo sé que sabe o a donde lo compré, pero no lo voy a llevar al que repara aires acondicionados, o sea, lo voy a llevar al especialista. con el indicado. Y el que más nos conoce lo descompuesto que está nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, es Cristo Jesús, Ujú, porque Él es nuestro creador. Dice la palabra de Dios en el libro del Génesis que Dios hizo todo con su palabra. Y en el Evangelio dice que Jesús es la palabra de Dios. ujú, Es la palabra que se hizo carne. Entonces Jesús es nuestro creador porque Él es la palabra. Él sabe lo que ha descompuesto con nosotros. Porque esos hombres solamente le llevaron al paralítico y Jesús se da cuenta inmediatamente que le causa esa parálisis. ujú. Y le dice, tus pecados son perdonados. Así de fácil. O sea, a mí me impresiona porque nos han enseñado que para que haya pecado tiene que haber conciencia de que, o arrepentimiento. Y este hombre, este paralítico, no se arrepiente de nada, no le pide perdón a Jesús de nada. Sin embargo, Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Ujú. Wow. Sí, y aquí pues Jesús les dice a los fariseos, ¿verdad? Que les dice cómo está blasfemando diciendo que le perdona los pecados a este paralítico. Y Jesús le dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Y aquí vemos una vez más de que cómo Jesús, gracias a ese poder, como Dios que obtiene ese poder de perdonar los pecados, lo transmite a sus apóstoles, a los apóstoles, a los obispos, a los sacerdotes. Por eso nosotros cuando vayamos al sacramento de la reconciliación es saber que el sacerdote está en persona Christi, que quiere decir en lugar de Cristo, y que vamos a recibir precisamente el poder de Cristo, y de cuando nos dice, vete en paz, tus pecados sean perdonados en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, que es la absolución. Es estar consciente que al acordarnos de este evangelio, decir que Jesús nos dice, vete, tus pecados son perdonados, toma tu camilla y vete, porque literalmente, por eso este sacramento de la reconciliación y de la unción de los enfermos, que también es otro sacramento de curación, literalmente a mí me ha pasado, se los digo por experiencia propia, cuando he ido al confesionario, literalmente me siento que se me quitó esa carga, siento más liviano ese peso que siento que traía literalmente en mis hombros. Y sí, así se siente, así se siente. A veces es necesario, bueno, por la inclinación a pecar del ser humano, que todos somos pecadores y nos enfermamos, y Dios permite que nos enfermemos, porque a veces solamente así acudimos al Señor para que Él nos sane del alma, nos perdone los pecados también. Querramos o no, hay muchas personas que dicen, es que Jesús nos dice aquí que a causa de sus pecados tiene esta parálisis. No lo dice. Pero lo cierto es de que a causa del pecado del hombre, desde el principio de la creación, nosotros nos enfermamos, nosotros sufrimos, nosotros estamos totalmente alejados de Dios, somos infelices. Entonces necesitamos reconciliarnos con Dios, tener esa gracia para tener esa sanación desde adentro. Por eso Jesús primero empieza a decirle, tus pecados te son perdonados, porque Él es el ofendido. A Él ofendemos cuando nosotros pecamos. Entonces, lo primero que debe de hacer es limpiarnos por dentro. Para tener salud física, para poder vernos bien por fuera. Y exactamente, por ejemplo, como decía ahorita yo en la unción de los enfermos, cuando un enfermo, cuando un moribundo está en el hospital, en la casa, que se va y se le administra el sacerdote o el diácono, los santos óleos. Y cuántas veces no hemos visto que un enfermo sana,
o si va a morir, que si la voluntad de Dios es que muera, muere en paz, muere en gracia. Y eso no lo tomamos en cuenta. Y otra cosa muy importante que yo meditaba es que si comprendiéramos que la misión de Jesús, gracias a, como tú dices, esa palabra se hizo carne, se hizo hombre, fue para liberarnos del pecado, para redimirnos y para darnos salvación. Para que Él pueda reinar en nosotros, en nuestra voluntad, y no volver a esa parálisis. Sí. Porque podemos tener parálisis nosotros, a lo mejor no del cuerpo, pero del alma, de que no hacemos casi nada o nada para el reino de Dios. Entonces hoy es un buen día para meditar qué puedo hacer yo para contribuir en la obra de la redención de Cristo Jesús en mis hermanos. Me voy a poner en todo el montón, en la muchedumbre que hay, o en esos 4 personas. Bueno, en otro evangelio dice que eran 4, en este no dice, pero en el otro sí dice que eran cuatro hombres que llevaban a un paralítico en una camilla. Entonces, o nos ponemos del lado de esos 4 que sienten caridad por el hermano, que sienten la necesidad de que, este hermano necesita a Cristo Jesús en su vida, lo voy a llevar, aunque sea con la oración. Porque a veces no quieren ir a los pies de Cristo, uno los invita a la Eucaristía, a leer la palabra de Dios, no quieren, pero por lo menos con la oración. Sí. O ofreciendo sacrificios, ayuno por ese hacer, tanto que hacer que podemos maravillar primero a Jesús de nuestro comportamiento, de que Jesús se dé cuenta de que tenemos amor, tenemos caridad por nuestros hermanos. Y fíjate cómo tiene que ver, como aquí dice que la gente quedaron atónitos, y gracias a eso le dieron gloria a Dios porque vieron sus maravillas. Si nosotros nos interesáramos también por el hermano que sufre, por darle la mano precisamente de llevarlo a Jesús, de ayudarle, de hacer algo por él, a lo mejor las demás personas que vean esa acción van a ir a los pies de Jesús, van a quedar maravilladas, sin que los invitemos. Sin que los invitemos, con el puro testimonio, con la pura acción, van a ir a los pies de Jesús. Necesitamos tener una firme decisión, un propósito de que vamos a caminar para la construcción en el reino de Dios. Jesús va a hacer todo, Jesús hace el milagro, nosotros solamente haremos lo poquito que podamos hacer, pero es esa decisión de hoy. De hacer y arriesgarnos a llevar en nuestra oración, a nuestra carga, llevar la cruz, por decirlo de alguna manera, de ese ser amado, porque este paralítico era un ser amado para los hombres que lo llevaban. Entonces, todo tiene un sacrificio de amor. Y más en este Adviento, que lo reforcemos más. Entonces, empecemos a hacer sacrificios por nuestras amistades, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por todos los que queremos llevar a los pies de Jesús. Y que todo sea para la gloria de Dios. Así sea. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un maravilloso día en el amor de Cristo Jesús. Dios los bendiga.